Bueno. ¿Qué diálogo? No ¿Qué miras? ¿Qué miras? No. Bienvenidos. Mira, ya lo digo yo. Bienvenidos a la manzana del Edén. Y pues aquí estamos, ¿no? Hacía ya tiempo que no grabábamos. Pues sí, Cosas de la vida, contratiempos. la culpa ha sido mía realmente. No, ¿qué va? No. Antes Sí, yo pensaba porque, grabar un episodio sola y tampoco he tenido tiempo. Pero bueno, bueno, no pasa nada. Sí que ves tú. la verdad es que hemos estado bastante liados Sí, este tiempo, pero bueno, sí, ya sí. por fin hemos puesto. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues un tema que teníamos la idea esta ya de hace tiempo, pero no precisamente para un podcast, sino para hacer Bueno, algo sí, mucho más extenso. tenemos proyectos por Sí, ahí. sí. A muy largo plazo. Ujú. A muy largo plazo. Pero hemos dicho, oye, ¿y por qué no lo usamos para un episodio del podcast? Así que aquí estamos. Os vamos a hablar de el origen de un deporte que es la maratón. Ujú. ¿Alguna vez te animarías a correr una maratón? Con el tema fuerte porque ahora mismo estoy en una, en una Sí, de forma verdad. física. Pues mira, Sí. yo no considero que esté en una forma física mala, pero me aburre. Yo lo siento, ya que ya lo digo. Mm. A poco más de un minuto de grabación me aburre. Correr me parece, bueno, pero a cada cual. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Ujú. Tengo aquí una serie de preguntas que hacerte. ¿Quieres decir algo antes de pasar a la acción? No tengo mucho que decir, la verdad. Estoy expectante a ver qué me vas a Estás preguntar. expectante, pero es que ya te las sabes. Si ya te he dicho, te voy No, a no me la preguntar sé. esto. Sí, te las Pero sabes. ya no me acuerdo. Vale. Todos conocemos tu memoria. Sí. Bueno, vamos a empezar por ponernos en contexto. Año y lugar. ¿Ves? Año y Eh, lugar. De, de- Pero de- de las guerras médicas. Ah, bueno, sí, que esto hay que decirlo. Que la maratón no. Fue una batalla, la primera batalla de la primera guerra, ¿no? Médica. la primera batalla en sí no, pero sí fue el conflicto más conocido y más grande. El más sonado. Ujú, el más sonado. A ver, lo de guerra médica viene por los medos, que es un pueblo que se establece en la zona entre Irán e Irak, que en un origen fue una serie de tribus de cabreros que por una serie de incursiones que hay de unas tribus de origen escita en la zona norte, pues se unen bajo un reino y construyen su capital en Ecbatana, que es una ciudad actualmente pues está en ruinas y poco a poco va extendiéndose. ¿Dónde está? Espera un momento. ¿Dónde está Ecbatana? Ecbatana está, ¿Ecbatana? Ecbatana está en el actual Irán y va expandiéndose por todo Oriente Medio, incluso por Oriente Próximo y casi llega hasta la India, pero en cierto momento Persia, que es una región situada al sur de ese imperio, actuaba como una satrapía, se rebela contra el poder medo y se forma el imperio aqueménida. Aqueménida viene del primer rey de la dinastía que fue Aquémenes. Y este primer fundador del imperio, que inicia la sublevación contra los medos, lo que pasa es que luego los griegos le seguirán dando el nombre en vez de persa, fue Ciro el Grande. Ciro el Grande. Ujú, Ay, me suena ese nombre. Alguna vez me lo habrán nombrado seguro. seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que es un imperio teocrático que fundamentalmente está controlado por el zoroastrismo, que es la religión que se expande por la zona alrededor del año 1000 a.C. Será un imperio creador, no un imperio depredador como ha aparecido en las películas de 300 que quiere someter a todo el mundo, sino lo que hacía era que cuando conquistaba, pues lo que hacía era mantener una nobleza local, no imponía a un sátrapa de origen persa, propiamente persa,
sino que lo hacía en situaciones muy concretas, que era cuando quizá la provincia era muy inestable, ¿no? Y no acataban bien las órdenes del emperador. Era un imperio teocrático y en cierto momento ya invaden Egipto y con el Ciro II se inicia la conquista de la Jonia, bajo el mandato de Harpago, que era un general suyo, y la Jonia estaba controlada por colonias griegas, tanto de origen jonio como dorio y eolio, que son las tres migraciones que van tomando Grecia Sí. alrededor de, bueno, cuando llegan los pueblos del mar, que Sí, eso te iba a llegan... decir, cuando empieza la Edad Oscura, ¿no? Sí, efectivamente. Los dorios se establecen en el Peloponeso. Uy, la voz. Vale, Agárrate. ahora. Aquí no tenemos agua. Los jonios se establecen en la península de Ática y los eolios se establecen en Eolia y Tesalia. Pues a partir de cierto punto, bueno, después del siglo VIII, Grecia se expande por todo el Mediterráneo, como ya sabemos, Sí. porque hay un boom poblacional que no puede sostenerse porque Grecia es una zona pues como España, Vamos, como van el sur de España, buscando no hay recursos, claro, territorio. no es una zona muy irregular, hay mucha montaña y para el cultivo no es muy beneficiosa y tanta población ahí no puede estar. Bien, pues hacia el 514 más o menos, todas esas colonias son conquistadas por los persas. Inician una satrapía, establecen una satrapía en Sardes, que también es una colonia griega, pero no imponen, como ya he comentado antes, las tradiciones persas. Ya. Lo que pasa que, en cierto momento, el comercio que controlaban los griegos en esa zona se ve muy afectado porque los persas preferían dar más influencia a los fenicios, que es un pueblo que se establece pues lo que actualmente sería el Líbano Ujú. e Israel. Entonces llega al poder Darío I, y en Mileto un tirano de la zona llamado Aristágoras inicia una sublevación, viendo que la ciudad de Mileto iba a empezar a caer en una crisis como consecuencia de esa pérdida de la influencia comercial por culpa de los fenicios. Inicia una rebelión y pide ayuda a la Grecia continental. Los griegos no le hacen mucho caso. Atenas envía una pequeña flota, no muy grande, unos 40 barcos, no se pasan, y junto a los atenienses envían un poco de ayuda también, no mucho más, Eretria, que es una ciudad muy cercana a Atenas. Pues en un principio la sublevación tiene cierta importancia, llegan a tomar Sardes, los atenienses la incendian, pero finalmente la sublevación es sofocada, no tiene mucho éxito y Darío pretende iniciar una guerra de castigo contra los atenienses por apoyar a los rebeldes griegos en la Jonia. Entonces posteriormente se recluta un gran ejército que en un principio será dirigido por Mardonio, un famoso general que, bueno, en la Segunda Guerra Médica morirá. Ahí dejo el spoiler. Está bien saberlo. Está bien saberlo. Sabemos tu futuro. Sabemos su futuro, que iniciará este Mardonio una campaña anfibia, tanto naval como terrestre, en Tracia y Macedonia, que son las dos regiones que hay justo encima de Grecia. Entonces cruza el Helesponto, toma Bizancio, que es la principal ciudad que controlaba el comercio de grano que iba hacia Grecia, desde las colonias del Mar Negro, y ya empieza a conquistar a estos dos reinos. Los tracios estaban divididos en muchas tribus, pero Macedonia sí que era un reino. Y establecen en esas dos zonas a políticos afines a el imperio persa. Lo que pasa que en una emboscada unos tracios consiguen herir a Mardonio y entonces se ponen dos generales del nuevo, que son Datis y Artafernes. La gente ahora mismo estará pensando que yo quiero saber por qué cada 2 por 3 veo por la calle a gente semidesnuda corriendo, viéndose
un reloj. Yo sé que estoy a Por punto culpa de de llegar toda a esta eso. gente, Estoy por a punto. culpa de Sí, toda sí, sí, esta sí. gente. Estoy a puntico ya de llegar. Y la pregunta era muy sencilla. Dime lugar y fecha. Pero bueno, vale. Estoy Tú sigue. ya. Estoy ya. Madre mía. Tengo que vigilarte cuando empiezas a investigar. Date cierta Fernet, pero es que esto es interesante. Esto es justo. La cuestión vale. es que estos dos generales, ya después de Mardonio, ya toman el ejército persa y desembarcan. Primero toman la ciudad de Eretria, que es una de las que había ayudado a los jonios en la sublevación. Vale. La toman, no hay. Es que realmente fue algo feo lo que pasó. Estuvieron. Es que te conozco y te vas por las ramas. Hombre, que fue muy feo lo que pasó. Lo voy a contar para quien lo quiera saber. Sí, mira, que no La me hace ni ciudad caso. la sitiaron los persas 6 días y al séptimo, 2 traidores del interior de la ciudad le abrieron las puertas a los persas y entraron. Vaya. Y la saquearon y esclavizaron a la gente, porque fue una guerra de castigo. Esto sí estuvo feo. Y entonces, finalmente se desembarcan los persas con 30.000 hombres en Ática. Y desembarcan concretamente en Maratón. Ay, por fin. Por fin. Ya hemos llegado. Desembarcan con 30.000 hombres. Desembarcan en una zona que eran unas marismas. Lo que pasa que había un espigón natural que actuaba como rompeolas y el ejército persa pudo desembarcar muy bien. Y justo cuando se dirigían... Dime. Te estás yendo ya a otra pregunta. Es que se me va. Empiezo aquí a hablar Vale, y se me... o sea, han llegado a Maratón. Ya han llegado a Maratón. Y espérate, porque ahí hay una confrontación persas atenienses y yo quiero saber más cosas. Venga, pregunta. Queremos saber cómo de preparada estaba esa gente En los atenienses. en la batalla. Vale, ahora vamos a los O sea, atenienses. que había diferencias Ujú. entre un persa y un ateniense. Sí. Y todo radicaba en su estilo de vida. Vamos con Atenas. Vamos con Atenas. Vamos con Atenas. Vamos a ponerlos en la piel de un hoplita ateniense. Ujú. Y vamos a su alimentación y a su entrenamiento. Pero nos metemos con cómo estaba Atenas en ese momento. Atenas envía también a Maratón. Sí. Ya estamos aquí en Maratón. Envía un ejército también. Sí, claro que envía un ejército. Muy pequeño. En comparación Sí. con el persa. Claro, pero en comparación con el persa, y ya hago spoiler, los atenienses ganaron. ¿Qué ocurre? Que eran como 3 persas para un hoplita, ¿no? Para un griego. Pues Fueron- por algo, alguna diferencia habría ahí en la preparación previa, ¿vale? Así que eso queremos saber. ¿Cómo podemos ser nosotros un hoplita de los pies a la cabeza? Venga, vamos a meternos con Sí, el venga, hoplita. vamos El a hoplita meternos. del siglo V llevaba un linotora. ¿Qué es eso? Es una coraza hecha de lino de varias capas superpuestas y endurecidas. Vale. Greba de bronce. Un escudo que erróneamente se llama oplón. Pero realmente oplón significa en griego atuendo para la guerra. Es decir, la panoplia. Lo que pasa es que al final con una mala traducción se ha quedado con oplón, escudo. Escudo en griego es aspis. Ya está. No se hizo una diferenciación porque tampoco en aquella época interesaba una diferenciación de armas y los diferentes tipos de la panoplia. Una greba de bronce y un casco, por esa época estaba de moda, el estilo corintio, que es famoso este que se ve en toda la cerámica. El pelaje... Con la cresta, sí. Claro. También estaba hecho de bronce y el escudo, que me lo he saltado, estaba hecho de madera y de bronce también. Pesaba unos 8 kilos, un escudo súper Claro, pesado. tanto bronce. Que tenía que llevarlo, aparte de con una... no atado en sí, había como una bracera donde lo metía, el escudo, y se lo colocaba, y encima había unas tiras de cuero con las que se lo sujetaba con el hombro, porque solamente con la sujeción del brazo no podía, entonces tenía que emplear el hombro derecho para, para poder sujetar el escudo. Y... abro paréntesis, ¿por eso se llamaba Edad del Bronce? Sí, bueno, de la edad del bronce aquí ya ha terminado. Esto ya es Las la edad del hierro. reminiscencias, ¿no? Ya Todavía se empleaba mucho el bronce, pero muchísimo, pero en las armas y en la armadura, sobre todo en la armadura, ya no en las armas imperaba ya el hierro, pero sí todavía quedaban reminiscencias de la edad del bronce. Vale. Claro, luego ya tenían lanza
y una espada corta que había por esa época de dos tipos. Estaba el grifo, que era más recta, y el copis, que era más curva. Y todo el equipo pesaba entre 20 y 30 kilos. Un equipo pesado. 30 kilos ya si el peto también era de bronce en vez de ser lino. Sí. El persa iba semidesnudo casi. Hombre, iba con su ropa, pero no iba tan muy ataviado, ligero. iba más ligero. Por ejemplo, las lanzas de los griegos llegaban hasta los 2 metros y las persas no llegaban al metro. El escudo era de mimbre y rectangular, porque tampoco, porque la fuerza realmente persa no era la infantería, sino la caballería, que eso cuando ya toquemos la batalla aclararemos Sí. ciertas cosas. Vale. El Oplita. ¿Qué tocamos primero, entrenamiento o comida? Voy a hablar un poco de la efebía en qué consistía y ya tú te metes Venga, vale, con, sí. con lo fuerte del entrenamiento. Venga. A ver, la efebía era el entrenamiento militar ateniense. Se empezaba a los 12 años y terminaba 2 años después. Y era un entrenamiento en el que el ciudadano ateniense, porque todos los ciudadanos participaban en la guerra, todos, entre los 14 y los 60 años, independientemente de su rol político o su papel que desempeñase como agricultor, orfebre, lo que sea, todo el mundo participaba en la guerra. Y era un entrenamiento de fuerza con las armas que se empleaban para que la biomecánica del cuerpo se adaptase a esas armas, y también un entrenamiento cívico en el que se realizaban ejercicios prácticos para la ciudad. Es decir, te enseñaban a labrar, te enseñaban a labrar el campo, a pegar martillazos a hierro lo para... que es la formación de un ciudadano. Efectivamente, se formaba un ciudadano. Que nadie se descarríe. Y ya te dejo a ti hablar. No, escúchame, si no me paras, yo sigo. ¿Sabes dónde se hacía esa efebía? Bueno, claro que lo sabes, si te lo has mirado. No, me lo has dicho tú. Te lo he dicho yo. Sí, me lo has chivado. Pues en lo que antiguamente eran los gimnasios. Porque el gimnasio viene de aquella época. Se llamaba gymnasium, del término gimnos, que significa desnudez. Y ya os podéis imaginar que allí pues se iba en todo su esplendor corporal. Enseñando... Claro, ostras. Marcando. Sabemos que los griegos le rendían culto a la belleza por encima de todo. Era su valor máximo alcanzable, el culto al cuerpo. Pero es que era un culto tipo mens san in corpore san, ¿sabes? Porque no solo cultivaban el cuerpo, sino comprendían que esa belleza también nacía en el raciocinio, en la cabeza, en tener inteligencia. Además, esos gimnasios que frecuentaban los atletas también los frecuentaban los filósofos como Sócrates o Platón. Platón estaba fuerte. Y también médicos como es Hipócrates o Galeno, entre otros. Y allí pues estos filósofos y médicos se dedicaban a la observación constante de esos atletas, de esos cuerpos, para comprender cómo funcionaban. Porque eso también era una búsqueda constante, la comprensión de nuestra existencia. De ahí viene todo lo de el archeo, principio de la existencia, que algunos filósofos decían que era el fuego, otros el agua, otros el aire, etcétera. Pero bueno, no me quiero desviar mucho. En esos gimnasios se llevaban a cabo, además solo en Atenas, recalco, en Atenas solo eran frecuentados por hombres. Las mujeres ejercicio el justo y necesario. Y digo recalco Atenas porque en otro podcast veremos que en Esparta esto no era así. En Esparta era interesante que la mujer fuera una guerrera espartana. En el gimnasio se solía fragmentar el entreno en 3 partes. La primera era una especie de calentamiento en el que se estiraban los músculos, se hacían masajes para entrar en calor y además se embadurnaban en aceite. ¿Para qué? Porque entre el entrenamiento había lucha cuerpo a cuerpo y el aceite servía
para que el contrincante le fuera más difícil agarrarte y poder ser como más escurridizo, ¿no? Todos tenemos en la cabeza la imagen de la pastilla de jabón que se nos resbala. A mí me está acordando, no sé, cada vez que veo eso, de que peleaban en aceite para que fuera más difícil el combate y Casi, se casi hiciera como más un fuerte. poco erótico, ¿no? Me recuerda a un episodio de Los Simpsons en el que está el señor Burns que se ha ahogado y va en Ah, la sí, garra y y sale, se resbala. sale volando por Sí, arriba. sí, sí. Pues algo así, algo así. Bueno, esto es en la primera etapa, ¿no? El calentamiento. Luego entramos en los ejercicios comunes que podían variar entre carreras de resistencia o de velocidad. También hacían lanzamiento de disco y jabalina. Podemos ver o visualizar la escultura del disco Volodymyrón, ¿no? Ujú. Pues eso podía verse comúnmente en un gimnasium. También las luchas, como he dicho, de cuerpo a cuerpo, que era tipo boxeo, sí, estas luchas de empujarse y todo esto. Con Y llaves y todo eso. incluso existían ya por aquel entonces mancuernas. Y era un instrumento bastante rudimentario de una piedra a la que se le erosionaba una zona para resultar como agarre Ujú. y bueno, pues así levantarlas. Y lo que más le interesaba era los ejercicios de hombros, porque el escudo, el aspis, era tan pesado que tenían que fortalecer sobre todo esa zona. Que tú piensas estar ahí horas y horas con un escudo que pesa 8 kilos, aparte de que tenían la correa esa que te he comentado Sí, para sostenerlo. Un hombre normal que no lleva un entrenamiento tan duro no podría llevar eso, pero vamos, ni en una hora. costaría. Ya no, o sea, 8 kilos, bueno, parece así que en cuanto lo coges, pues una cosa medianamente Sí, fácil, pero cuando pero llevas... estar ahí un Sí, sí, sí. rato. Y además no es un rato con el brazo relajado, sino en tensión constante. Y bueno, pues ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Con estos entrenamientos que los hoplitas eran hombres muy bien preparados. Y bueno, aquí son los ejercicios más comunes que se realizaban. Abarcaban resistencia, velocidad y fuerza. Incluso, bueno, existían tanto rutinas full body, estas que vemos en los gimnasios, como las de torso-pierna. Que es interesante, que por aquel entonces ya se sopesaba. Esto, acabada la segunda etapa, que era la fuerte, pasamos a el posentreno. Allí hacían ejercicios de esto, respiración, una respiración profunda para relajar los músculos y relajar el ritmo cardíaco. Además, se retiraban el aceite con la suciedad incluida que se podía adherir a la piel, ¿no? Y es Ujú. interesante porque usaban, y además creo que tú te sabes el nombre, un instrumento medianamente afilado. Uy, no estaba afilado, realmente era muy fino. Sí, no era afilado de cortante, pero Ujú. sí que tenía su... No me acuerdo del nombre exactamente, pero tenía como forma de herradura, no era muy Sí, grande y servía para quitar el aceite. Pero es que, claro, el aceite reblandece a la larga, reblandece los pelos, el ujú, vello, ¿no? el pH Corporal, ácido que tiene. claro. Y entonces al pasar en ese instrumento se rasuraban las piernas. Y por eso era común ver a los hombres depilados. Y las mujeres, porque a fin de cuentas también se bañaban en aceite, perfumado. Claro, sí, sí, el Ujú. aceite siempre ha sido tratamiento corporal muy interesante. Además, endurece la piel. O ellos veían que endurecía la piel, que la ponía más tersa. Claro, si tú hidratas, esto es como a quien le sale arrugas. No te salen arrugas o te salen muy a largo plazo si tú tienes la costumbre y la rutina de hidratarte la piel. Pues esto igual, como se la hidrataban, pues era piel más tersa, más firme. Bueno, pues después de quitarse el aceite y los pelos Ujú. ya que estaban de paso, pues se metían a los baños, a las termas también. Que, bueno, se daban duchas, baños de agua fría, agua caliente,
Y además eso como que era un efecto que aumentaba como la euforia, ¿sabes? La sensación después, las endorfinas y todo esto de después del ejercicio y de una buena ducha te deja como nuevo. A mí al menos para mí es terapia. Total, y ya me conoce. Yo voy al gimnasio medio enfadada y cuando salgo parece que me han dado un relajante. Un antidepresivo. Y además es que es así, es que el ejercicio es terapia, es medicina. Sería diario, a lo mejor, en lo que son esos 2 años de preparación en la FBIA, y sería casi diario ya a posteriori. Claro, en la FBIA incluso participaba como parte del equipo de entrenamiento las armas típicas que se la pagaban ellos. Hay que tener en cuenta que la uniformidad en la Edad Antigua no llega hasta Roma y no desde la fundación de Roma, sino llega con la Reforma Mariana a finales del siglo II a.C. Todo el mundo se pagaba en Grecia, todo el mundo se pagaba su arma y claro, pasaba una cosa, es que también en aquella época la gente tenía también tiempo para ir al gimnasio porque Atenas, aunque era la cuna de la democracia en Occidente, bueno, en el siglo V, concretamente en esta época, muy principios del siglo V, 490, la democracia aún no estaba. Había una oligarquía impuesta por Esparta. Estamos en la época de la primera hegemonía espartana, pero la gente tenía esclavos y durante la democracia también. Y estos esclavos, que no era el esclavo machacado este que tenemos en mente de las películas, la esclavitud en la edad antigua no era tan salvaje como la que tenemos en mente, aunque sí habría momentos de injusticia, ¿no? Pero era más bien como un mayordomo que te hacía las tareas de casa y cargaba con el mayor peso de trabajo del campo. Entonces, claro, el ciudadano de Atenas tenía más derecho más tiempo para ir al gimnasio. Luego también había otra clase social que no tenía tantos derechos y tanto tiempo para ir al gimnasio porque no eran propietarios, no tenían esclavos, que eran extranjeros y no eran considerados atenienses, que eran los metecos. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso. Ah, y decir también que en esos gimnasios ya no solo es que fueran los filósofos y los médicos a observar la anatomía, ¿no? En masculina, sino que además los propios atletas aprendían retórica, aprendían el uso de la voz. Es que no solo se entrenaba el físico, se entrenaba la voz, porque, claro, como bien dices, eran ciudadanos de clase alta, clase media, clase alta, y necesitaban aprender a expresarse, expandir su voz para que luego en los foros, en las asambleas y todo esto fueran escuchados. En el ágora, en este ágora, caso. eso. En Atenas estaba el Areópago, que es una piedra de mármol que está justo debajo de la Acrópolis, que en la mitología ahí hubo un juicio entre Poseidón y Ares. Pues cuando llega sobre todo la democracia y claro, antiguamente cuando un político iba a dar un meeting lo tenía que hacer en público, no es como ahora que se hace a través de la radio o la televisión. Entonces claro, se subían al Areópago y ahí discutían sobre la política de la ciudad. Claro, tienes que proyectar la voz, que todo el mundo le escuche y le escuche además con firmeza, con convicción. Qué pena que no estuviera yo en la Atenas del siglo V para proyectar mejor mi voz. Esa es la época de Pericles, ¿no? Sí, Pericles llegará un poco más tarde, hacia la segunda mitad del siglo V. Estamos en el 490, los primeros 10 años, pero bueno. Vale, ahora, seguimos. El entreno está muy bien, pero si no le das alimento, el cuerpo no avanza, no se vuelve fuerte, no crece. ¿Qué comían? Pues la variedad de alimentos, digo, era bastante amplia. Sobre todo se consumía la proteína proveniente del pescado. El pescado, había dos concepciones. El pescado de agua salada era sobre todo comida de los pobres, y el de agua dulce para las clases altas. ¿Por qué? Porque Ática, que es donde está Atenas, es una zona donde no llueve mucho, no es una zona muy húmeda, no hay casi manantiales. Entonces claro,
el agua se asociaba a la riqueza y entonces un pescado que nace en un río pues tenía esa visión, ¿no? Como era que era algo rico. Entonces por eso estaba destinado a las clases altas, era quien se lo podía pagar. Tenían tan mala visión del pescado de agua salada que lo veían incluso como algo feo, que incluso después de sacarlo del agua luchasen por volver a algo que no se puede beber, que es el agua salada. Se consumía sobre todo en guisos que se especiaban mucho, había un comercio muy fluyente con Oriente. Pero ¿cómo era ese guiso? No sería solo pescado, ¿qué llevaba? ¿Legumbres? Llevaba ¿Llevaba...? legumbres, habas. Luego también se La podía haba es consumir. una legumbre, ¿eh? Ay, bueno, legumbres y. Pero haba sobre todo, ¿vale? Habas sobre todo. Es que lo he. Sí, a ver, por ejemplo, otra legumbre muy consumida que se comerciaba con Egipto era la lenteja. Había un comercio con Egipto. Y mira que los egipcios no fueron muy buenos navegantes. Los pescados también se consumían cocidos en vino o con leche de cabra y se asaban rellenos con queso de cabra, setas, cebollas. Queso de cabra, pero tipo el rulo de cabra o... Uy, ya tanto no lo sé. No creo, ¿no? Qué bueno. Pero tiene que estar bueno, hay un pescadico, hay Buah, una dorada esa con... gente tenía que saber comer, seguro. Si no, ¿de dónde viene nuestra tradición culinaria? Pues La sobre dieta todo, mediterránea, la ¿de dónde tradición viene? De culinaria esa que gente. tenemos en el Mediterráneo De esos vienen de los guisos. griegos. ¿Qué más? Bueno, Vale, rellenos. pescado. Sí, en salazón también, sobre todo los Claro, pobres. hay que mantenerlo. Ya los Conservarlo. ricos se podían permitir la carne de cabra o de buey y ya para la aristocracia, es decir, para los gobernantes de la ciudad, las aves. Pero que me digas la alimentación de una oblita. La aristocracia combatía. Bueno, No estamos como los políticos de ahora que no hacen nada más que se sientan antes ahí y van a luchar. Y los protagonistas de la batalla, versión ateniense, Calímaco, Temístocles y Milcíades, combatieron en la batalla. Luego, el jabalí y la liebre para los pobres. Era carne de caza. jabalí y liebre para los pobres. Ujú. La gente pobre que vivía en el campo y cazaba comía sobre todo jabalí y liebre. Luego, los mariscos también. Los griegos fueron especialistas en la elaboración de panes, sobre todo el pan de trigo, era el que más se consumía y el que triunfó en la zona, que se elaboraba con el famoso trigo que venía del Mar Negro. Sí, y además es que había un montón de hornos, ¿no? Por toda Grecia y luego posteriormente por Roma. El pan El ha ser sido el el oficio, alimento. sí, el oficio de panadero era una cosa indispensable, fundamental y muy bien vista. Claro, tenía un respeto social muy, Ser muy bueno. panadero era una cosa bastante potente. Luego también se hacía de centeno y de cebada, pero no eran tan preferidos. Bueno, las legumbres, ya las he mencionado, sobre todo las habas, pero también había mucho comercio con las lentejas de Egipto. Se consumían también higos y diversos frutos secos, frutas variadas también locales, pero también se consumían higos del comercio con Asia. Y ya el aceite, el rey del Mediterráneo, para la cocina. Y también Eso, para la qué higiene, bueno. como has comentado tú. Qué bueno. Y luego ya a finales, lo que pasa que ya no lo voy a comentar mucho porque justo entra con el periodo helénico, el consumo de cerdo a través de los embutidos. ¿De embutidos? Ujú. Ya por aquel entonces. Sí, lo que pasa es que no me voy a meter mucho con esto porque ya No, es ya helénico, no es lo Grecia dejaremos clásica pura. para otro. Y ya pues, como bebida principal, el vino. ¿Y cuál es el alimento que más podía consumirse? Porque que yo sepa, lo que es carne y pescado, muy de vez en cuando. No, el pescado, además Atenas que está Le cerca tiraban, no, le tiraban mucho al pan, Al pan sobre todo. al pan, higo y aceite. Ujú. Pero el consumo proteico, y más en Atenas, que está al lado del mar, tenía un puerto propio que se llamaba el Perieco. La afluencia de pescado era bastante abundante, no era tan pobre. Ya, pero el consumo proteico sería deficiente para las necesidades que tendrían esos atletas, seguro. Bueno, ya hemos visto el atleta este, ¿cómo se llamaba? Nunca me acuerdo del nombre. Ay, este del buey, sí. No sé qué de Crotón, Milo de Crotón. Creo que sí. Creo que era Milo de Crotón.
Un atleta Ujú. que en unas Olimpiadas, creo que fue en unas Olimpiadas, si no recuerdo mal. No, nos informaremos, no más adelante, bien. Pero que, bueno, está, no sé si es realidad o leyenda, de que el joven Milo, una vez que volvió de clase, se encontró por el camino un pequeño ternero. Y dijo, bueno, pues me lo cargo y me doy un paseo con él. Pero claro, conforme Milo crecía, el ternero crecía. Y hasta llegar a ser un toro. Tanto Milo como el toro. Sí, el otro, Pues joder. claro, con él nació el entrenamiento de cargas progresivas. Conforme vas aumentando la carga, más fuerte y más crece tu musculatura. Pues con Milo de Crotón pasó esto, que conforme crecía el toro, el ternero, crecía él. Y decían que también comía mucho, ¿no? Que se podía comer kilos y kilos de carne, pan y no sé si también vino, no me Sí, como acuerdo. 9 litros de vino se No bebía. sé, era una bestialidad. Me creo que esa persona tenga un gasto calórico de la leche. Pero, no sé, de ahí a comerse, como decían, Un toro. un toro entero en unas Olimpiadas delante de todo el mundo antes de participar. Y la gente ya Fue. aplaudiendo Y ahí. la gente, Sí, ¡sí! sí, ¡Que bien se lo come! al toro. Vale, entonces, estamos diciendo que este era Sí, esto era lo que se solía consumir en la zona de Ática, que es donde estaba Atenas. Había bastante variedad Sí, sí, de sí. alimentos. También te digo una cosa, que el físico ateniense no era tan potente como el espartano. Y ya no solo porque el espartano tuviera un entrenamiento mucho más riguroso y demandante, sino que además en Atenas se promulgaba sobre todo a raíz de lo que decían los filósofos, como puede ser nuestro gran Pitágoras, que ya hablaremos de él, o, o Plutarco. Bueno, ya era ese romano. Sí, pero bueno, Sí, sí, pero llega. que es una cosa que se va encadenando a lo largo de toda la historia, ¿no? Un consumo limitado de alimentos. Que el hombre virtuoso tenía que comer en su justa medida. Entonces, claro, eso no cubría tus necesidades para crecer. Entonces, el físico ateniense era bastante más delgado de lo que podría haber sido con tanto entrenamiento. Ujú. Y es lo que hemos comentado así de cuando estábamos preparando esto, que el espartano tenía mayor acceso a proteínas animales mientras que el ateniense sí tenía un buen acceso a fuentes proteicas, como he comentado por aquí, pero que sobre todo Pero se se alimenta. perraban por el pan, el aceite, los higos. Y los cocidos y lo Se guisan. perraban, sí, se perraban por todo eso. Era un consumo mucho más alto en hidratos, que eso sí te puede ayudar al rendimiento físico, pero Ujú. para crecer necesitas proteínas. Y los espartanos eran los reyes de la proteína. Yo creo incluso, y ya lo veremos cuando toquemos el tema, yo creo incluso que estarían algunos en cetosis. Pero bueno, que el ateniense primaba mucho por los hidratos y ya no tanto por la proteína. Por eso sí, tendrían un buen rendimiento físico, pero un físico no tan desarrollado. Yo creo que limitado incluso a la belleza, porque tú ves las esculturas griegas Ujú. y no era un físico tan potente como se puede ver hoy día en un gimnasio. Cuando tú planificas tu entrenamiento y tu alimentación en torno a la hipertrofia, se Ujú. ven físicos muy potentes. De manera natural se puede llegar a grandes estadios. Ahora bien, tú ves una escultura griega o posteriormente romana Ujú. y ves un físico fibrado, pero oye, que tampoco sacaban todo el potencial. A fin de cuentas, lo que imperaba en ese momento era el modelo clásico, ¿no? El orden, la proporción y la Sí, armonía. sí, sí, sí. Que no fuese ni demasiado grande ni demasiado delgado, que estuviera en su justa proporción. Como el espartano no estaría tan visto porque sería gente demasiado voluminosa.
demasiado agresiva, demasiado bárbara, ¿no? Como ellos decían. Sí que Incluso en el pelo, los espartanos llevaban el pelo largo. Y la barba larga para Y parecer como, más bárbaro y dar miedo. claro, como para los atenienses eso era signo de barbarie. Los atenienses llevan todo con el pelo cortito. Y bien afeitados. Y bien afeitaditos, depiladitos. Vale. Entonces, visualizamos una escultura griega. Pues ahí tenemos un hoplita. Ujú. Y todos los hombres, incluso de edades avanzadas, estaban así. Sí, De hecho, sí, sí. Quien Platón, llegaba a edad, como tú dices, avanzada, llegaba bien. No había ni la mitad de enfermedades que hay hoy día. Tú ves hoy día a un anciano y normalmente nos hemos acostumbrado, hemos normalizado que esa gente dependa del más joven para hacer sus tareas diarias. Pero una persona que se cuida, que le rinde culto a la mente y al cuerpo durante toda su vida, puede llegar a una edad muy avanzada, puede llegar a los 80 años valiéndose por sí mismo. ¿Qué me vas a decir de Sócrates? que fue un hoplita y que estaba fuerte Ah, claro, claro, claro. hasta que murió. Pues ya tenemos a la reconstrucción del Del hoplita, hoplita, ¿no? un hombre muy fuerte. Un hombre muy fuerte, ahí en En resumen. resumen. Bueno, sí. La batalla. Vamos a narrarla. Vamos a ver qué pasa Vamos antes a ver a ese hoplita que va la batalla. que va a la batalla. A ver, vamos a empezar por el... le hemos dejado que los persas llegan a Maratón. Bueno, antes de que lleguen, ahora va a entrar nuestro protagonista, que realmente el podcast es por él, que es Filipides. A ver, por este momento, Atenas y Esparta compartían una equimaquia, que es una alianza militar. ¿Por qué? Porque anteriormente Esparta somete a Atenas, que estaba controlada por un tirano que se llamaba Hipias, que todavía estaba ahí vivo en el momento de la batalla. De hecho, lo que pasaba en Atenas es que había cierto partido político, por así decirlo, que estaba a favor de los persas y estaba controlado por Hipias, que permanecía en ese momento en la corte de Darío y tenía 80 años por estos años. ¿Y qué pasa? Que Atenas necesitaba que Esparta enviase refuerzos porque Atenas no era capaz de hacer frente a los 30.000 hombres que iban a desembarcar en Maratón. Y aquí entra en juego Filipides. Hay varias versiones de esta historia. La primera es que Filipides, que era un hemeródromo, los hemeródromos eran mensajeros de la época. De hecho, la traducción incluso podría ser heraldo. Eran personas que tenían una reputación social muy alta, eran grandes corredores. De hecho, cuando se hacía el entrenamiento de los soplitas, había carreras de obstáculos y de velocidad, y los mejores eran seleccionados para ser hemeródromos. Solamente se utilizaban a estas personas para ser mensajeros entre las distintas ciudades. ¿Por qué? Porque el caballo no era tan empleado en Grecia y además un hombre a caballo era al ocupar un volumen mucho más amplio, era antes visto por un enemigo, fácil, ¿no? un blanco fácil. Entonces un corredor era mejor. De hecho, llegaban a correr hasta 200 kilómetros en 24 horas. Y este Filipides, en esta versión de la historia, corrió desde Atenas hasta Esparta en 2 días, recorriendo 246 kilómetros. Una barbaridad para la época. Y cuando llega, pide ayuda, bueno, dice el mensaje de que Atenas necesita ayuda, pero Esparta en ese momento estaba en fiesta. Coincidió con las Carneas, que es una festividad que se hace en honor a Apolo Carneo, que es una fusión entre el dios solar indoeuropeo de los jonios y de los dorios, con un dios carneo predorio, es decir, que ya estaba con los minoicos y los micénicos. Bueno, pues son 10 días de fiesta que están ahí los espartanos y las ciudades adyacentes que comparten la misma cultura. Y Esparta dice que sí, que va a ayudar, pero cuando terminen la fiesta, que de momento que no. Luego está la otra versión de Filipides, que ya la comentaremos después. Esparta no va a la guerra. Entonces Atenas, que
tiene gente que puede luchar entre los 14 y los 60 años, organiza un ejército de entre 8.000 y 10.000 hombres. Toda la población en edad de combatir se alza en armas porque no podían enviar un destacamento pequeño y estaban solos, tenían que darlo todo sí o sí. All in, ¿no? Lo que All en in. póker sería all in. Todo lo que sea. Y junto a estos 8.000 o 10.000 atenienses se unen 1.000 platenses. Van dirigidos por 3 comandantes, los 3 atenienses también, que son Milcíades el Joven, que es quien controla el ejército, Temístocles, que en la Segunda Guerra Micénica tendrá importancia en la batalla de Salamina, y Calímaco. Spoiler, este es el que muere en la batalla. De hecho, aquí en la punta le he puesto una cruz, como que se muere, para que no se me olvide. Y entonces se organiza el ejército y llegan a las costas de Maratón cuando los persas están desembarcando. Los persas les pilla esto, les pilla que no se lo esperaban, que los atenienses fuesen a la guerra. De hecho, el ejército que llega no tenía muchas ganas de luchar, parece ser, porque su única finalidad era sitiar a Atenas y esperar que se rindiese. Lo que pasa es que no se lo esperaban. Claro, esto. pensaban que iban a llegar y aquí, oh sí, venga, pase. Claro, es que esto era una lucha entre David contra Goliat. Y David llega que pensaba que iban a ganar la guerra directamente, pero no, se encuentra con un ejército pedazo iba a hacerlo todo. Sí, se encuentra con un ejército de 10.000 griegos que le plantan cara. Y encima, las playas de Maratón son playas muy estrechas que están flanqueadas por dos riscos que no permiten un despliegue amplio, que era por lo que se caracterizaban los ejércitos persas, que había tanta gente que podía hacer frente muy, muy grandes. Pero aún así, los griegos cuando llegan tienen que abrir mucho las líneas. No pueden hacer formaciones muy gruesas, porque aún así son poquitos en comparación contra los persas. Y entonces se despliegan ambos ejércitos de la siguiente forma. Por el persa, en el centro están los inmortales, que es la unidad de infantería de élite, y por los flancos se distribuyen individuos de todo el imperio, desde Egipto hasta cerca de la India, de todos lados, sin ningún orden preestablecido. Hacían masa simplemente. Y por el contrario, los griegos innovan y en el centro sitúa a la infantería normal, a los ciudadanos de clase media que tienen una armadura medianamente importante, y en los flancos se sitúan las unidades de élite, donde podría estar, según esta versión, Filipides, la versión más legendaria. Uh-huh. Entonces, el protagonista de esta historia. Comienza la batalla. Como he dicho antes, Atenas tenía esclavos, y en la guerra los esclavos también participaban, pero cumplían funciones más... ¿Pero participaban a gusto o decían podría estar en otro sitio? Yo creo que no, porque es que encima no tenían un armamento muy bueno, iban sobre todo con ondas y jabalinas, y claro, contra el arco compuesto persa, que llega más lejos y es más efectivo, cuando se inicia esa fase de hostigamiento, al inicio de la batalla, los esclavos y la infantería, bueno, y los hostigadores atenienses, que también eran ciudadanos más pobres, los más pobres de todos, que se pueden permitir una jabalina o un escudo de mimbre, murieron por una lluvia de flechas persas. Cuando los hostigadores son aniquilados, entonces Milcíades el Joven, para que sus tropas ya más pesadas corrieran el menor número de bajas posible, inician una carga cuesta abajo hacia la zona de desembarco persa. Y entonces, justo antes de empezar la melee, forman la falange, una muralla completamente sólida de bronce, incluida también la que formaban la clase media de los atenienses, y estos aguantaron el envite de los inmortales, la fuerza de élite persa, pero en el flanco la fuerza de élite ateniense aniquiló completamente las alas derecha e izquierda de los persas. Entonces los inmortales se vieron atrapados porque fueron flanqueados, y se inicia una retirada masiva hacia los barcos. En esa retirada, Calímaco, que estaba en el ala derecha ateniense, muere. Estaban intentando tomar... De ahí la cruz, ¿no? De tus apuntes. Porque se muere. Intentan tomar los barcos, pero no sale bien la cosa, porque a fin de cuentas tomar un barco sería como tomar una pequeña fortificación, y más que era un barco de guerra.
y eran menores en número. No sale a cuenta la cosa. Entonces, cuando los persas se embarcan, dan la vuelta y se inician, una navegación hacia Atenas. Entonces, claro, los barcos llegan antes que un ejército, ¿no? Que un ejército por tierra, ¿o no? ¿O no? Y entonces, en esta parte, es cuando entra nuestro Filipides. Esta es la versión legendaria de nuestro héroe Filipides. Si no hubiera llegado, Uh-huh. porque llegó, ya lo sabéis, si no hubiera llegado, el mundo sería muy diferente. Sí. Persia ya tendría una cabeza de playa en la Hélade para iniciar más operaciones contra los griegos. Bueno, la cuestión es que la tenían ganado, pero si los persas toman la ciudad, y más sabiendo que Hipias tenía infiltrados que podían rendirla, no podrían tomarla porque son 8.000 contra los remanentes de 30.000 hombres, que se estima que murieron unos 10.000 persas. Es decir, todavía quedan 20.000 persas más. Mínimo para asediar una ciudad tiene que haber el doble de sitiadores, cosa que no pasaba. Entonces parece ser que Milcíades utiliza al mejor corredor que había en el ejército, que era Filipides, que parece ser que era un hemeródromo, parece ser que lo fue también. Era el Usain Bolt de la época. El Usain Bolt. Y entonces, con sus armas, que era la tradición, entrar en una ciudad cuando se había ganado una batalla con las armas, primero iba un heraldo con la armadura puesta para que la población viese que el ejército no había salido corriendo, no habían tirado las armas en medio del campo y por vivir habían huido. Filipides, con su armadura, que pesaba con las armas y todo, entre 20 y 30 kilos, va corriendo 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas después de haber luchado. ¿Cuánto duró la batalla? Pues no se sabe porque no está bien documentada, ni por las fuentes persas ni por las griegas. En el bando persa, que es el perdedor, pues no interesa. No interesa saberlo, ¿no? Y en el bando si no griego, interesa es porque fue corta. No tiene por qué, porque en el bando griego parece ser que lo que más se resalta en las fuentes es la capacidad que tiene Atenas como potencia en el Egeo, que es lo que va a pasar justo después de la batalla. Que Atenas quiere un gran protagonismo y fama en toda la región. Filipides llega a Atenas después de la batalla con la armadura puesta. Son 42 kilómetros, 42 kilómetros. Llega y se muere después de gritar victoria. Para que los que estaban a favor de Hipias no iniciasen una revolución filopersa. ¿Por qué se muere? Si 42 kilómetros, si lo recorre ahora mucha gente. Una maratón. Y que no llevan el entrenamiento de la gente de antes. No. Llevan mejor entrenamiento. Porque llevan un entrenamiento específico. Ah, claro. El entrenamiento de antes no era para correr 42 kilómetros. Era para ponerte fuerte, tener un cuerpo funcional y bello y sujetar un aspis que pesaba 8 kilos. Pero no para correr 42 kilómetros. Tú podías ser muy rápido. Pero en una carrera de fondo, como es una maratón, no interesa tanto la velocidad como la resistencia. Ponte en la piel de Filipides. Luchó en la batalla. Sí, según esta versión de la leyenda, sí. Que por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis porque parece ser que Filipides, según las distintas fuentes, el Filipides que corrió los 246 kilómetros de la otra versión, el que vuelve después de la batalla fue un tal Térsipo o Eugles. Hay ahí un enfrentamiento entre los historiadores para ver quién fue. Pero bueno, para no quitarle tampoco el protagonismo a estos dos, porque a lo mejor estos dos fueron los que murieron también. Y no fue Filipides, y Filipides solamente corrió para dar el aviso a los espartanos. A ver, es lo que tiene la historia. Sí, es lo que tiene la historia, que las fuentes pues se pierden. Y para darle más epicidad se coge una cosa u otra. Aún así, para morirte después de haber corrido 42 kilómetros, la batalla tuvo que durar mucho, ¿no? Que tú eres el especialista en esto. Especialista tampoco, estoy todavía en fase de aprendizaje. Y me queda mucho por aprender. Y lo que suele pasar que cuando más aprendes, más sabes que no sabes una puta mierda. También te lo digo. Yo solo sé que no sé nada. Es como comentamos la otra vez, cuando estuvimos discutiendo el tema. Que
se hace un banquete la noche previa y antes de la batalla tú no tienes el estómago para comer nada, porque no sabes si vas a morir o vas a salir vivo de esta. Después de la lucha el cuerpo estaba deshidratado seguro, o al menos parcialmente deshidratado, y eso es muy peligroso. Vale, Filipides, corre para Atenas. Son 42 kilómetros. Tú puedes, campeón. Y llega antes que los persas, porfa, si puede ser. Venga, vale. Echa a correr. Un cuerpo Con hasta 30 kilos. con poco alimento, que habrá agotado ya las reservas de glucógeno en la ducha, iba a decir, en la lucha. El hepático y el muscular. ¿Vale? O sea, tendrá que empezar a tirar de gluconeogénesis o ácidos grasos. Ya depende del cuerpo de cada uno. Y con apenas hidratación. ¿Tú sabes cómo corre un maratonista? Durante la carrera va reservando el glucógeno, enchufándose de vez en cuando geles de pura glucosa. Y además se van hidratando con electrolitos, que no es agua sola, con electrolitos para no ir deshidratándose, para que el agua se absorba mejor y no se vaya conforme ha entrado. Y así aguanta una carrera. Y todo esto con preparación previa. Por eso llegan a la meta y no se mueren. Pero eso sí, están reventadísimos. Este hombre, después de una batalla, sin preparación le dijeron, corre, y echó a correr. ¿Y sabes qué es lo que lo mantuvo vivo? A mi parecer. Así más o menos, si tienes una poca idea de fisiología, puedes hacerte una idea. Y son las glándulas suprarrenales. ¿Esto qué es? Unas pequeñas glándulas que están una encima, o sea, tenemos dos, una encima de cada riñón, que es el 80% corteza suprarrenal y un 20% lo que está dentro de esa glándula es la médula adrenal. La corteza suprarrenal libera aldosterona, que es lo que reabsorbe el sodio que está a punto de excretar tu riñón con la orina, lo reabsorbe para lanzarlo a sangre, porque si no habría demasiado potasio y puede provocar la muerte. Esto cuando hay una deshidratación, ¿vale? Uh-huh. También libera corticoides, entre los cuales está el famoso cortisol, que es el más importante y el más abundante. El cortisol provoca euforia, eleva la presión arterial y actúa como antiinflamatorio ante el estrés mental y físico, porque el estrés inflama. Y si te inflama, te jode el organismo. El cortisol lo relaja. El cortisol no es el enemigo. Esto se ha dicho, estamos con el cortisol es malo, el cortisol es malo. El cortisol crónico, que es el estrés al que nos mantiene la sociedad actual, el cortisol crónico es tóxico, ¿vale? Es lo que genera luego la ansiedad y todo esto, pero bueno, no voy a entrar ahí. Y además, esta corteza suprarrenal libera ¿cómo se llama? Esteroides sexuales. Pero bueno, eso en menor medida y eso no es importante ahora. Pero sí, quédate con que libera aldosterona, uh-huh, que reabsorbe sodio, que le interesa al cuerpo de Filipides porque está parcialmente deshidratado, y libera cortisol, que le interesa para mantenerlo eufórico y venga echa a correr. Y luego la médula adrenal libera adrenalina y noradrenalina, siempre me cuesta ese nombre. ¿Qué pasa con estas hormonas? Que estimulan la frecuencia cardíaca en respuesta al estrés físico. ¿Te lleva el mensaje o estamos perdidos? Estimulan la respuesta cardíaca. Venga, acelérate corazón, que tenemos que aumentar la producción de oxígeno. ATP, dame ATP. Y aumenta la termogénesis, por eso en el ejercicio echamos fuego por los poros
Y además la adrenalina provoca una subida de glucosa en sangre. ¿Qué ocurre con la glucosa? Que la... Me va a reír. Que la célula dice, glucosa disponible para mí. Se la mete y la mitocondria genera ATP, que es lo que necesita el cuerpo de Filipides para correr esos 42 kilómetros. En resumen, estas glándulas suprarrenales empezaron a liberar de todo para que Filipides llegara, soltara el mensaje. ¿Y por qué murió? Porque una vez que se relajó, dejaron de segregar todo lo que lo mantenía vivo y el cuerpo se encontró con un estado fisiológico privado de todas sus reservas. Y ya no podía generar más ATP. Y una vez que tu cuerpo no genera ATP, caput. Y murió. Eso es lo que yo creo que le pasó al pobre. Me he quedado muerto. Yo no me esperaba esta explicación. Oye, a lo mejor luego no fue eso. Yo, bajo mi punto de vista. Yo aquí, Julia historiadora, no, es coña. Me ha dejado anonadado. Me gusta causarte esta impresión. Sí, como tampoco hemos comentado mucho esto. No te lo he comentado. Lo que sí quería dijimos, pillarte factor sorpresa. Juego en el factor sorpresa. Lo que sí dijimos una vez, que fue la primera hipótesis que surgió, lo que pasa es que tú la has desarrollado muy bien, es que posiblemente después de la batalla estar tan cansado, lo que lo mantuvo vivo era la adrenalina. Claro. Lo que lo mantuvo vivo. Pero ya la explicación que me has dado, joder. Bueno, y para acabar, ya, ¿mito o realidad? ¿Con qué me quedo? ¿O qué? De todas esas versiones. Uh-huh. Porque paró, eso otra. Estoy aquí hablando y yo no sé si este hombre paró a beber agua. Pero también te digo que con la presión que tendría la presión encima psicológica de corre y llega antes que los persas. Y da el mensaje con 20 Párate o 30 tú. kilos, suponiendo que Filipides es un hemeródromo, es un individuo con importancia social, iría con una armadura más pesada. Claro, no sabemos si llevaba la armadura encima, si paró. Hombre, según la tradición griega, sí iba con armadura, porque era común que antes de que el ejército entrase en procesión tras una victoria, que fuese un heraldo, un hemeródromo de estos, con la armadura puesta en símbolo de que las armas no habían sido abandonadas en el campo de batalla porque han salido derrotados y para huir tienes que tirar las cosas porque si no te matan. A lo mejor empezó con la armadura y dijo, voy a tomar por culo, y la dejó por ahí. Es que claro, puede ser que o fuese corriendo en pelota picada para llegar cuanto antes, o que si fuese con la armadura puesta, porque claro, si no, desde las murallas lo ven, coño, sin armadura. Este está corriendo para acá, viene de maratón, no trae la arma, ya hemos perdido la batalla. Y puede ser. Pero tú ponte, visualiza esa imagen. No creo que fuera tan... A mí me parece de tontos. Hombre, decir convencionalismo antes que funcionalidad. Yo me quitaría las cosas. Yo me quitaría las cosas. Y para llegar y que no me confundan con enemigo o lo que fuera, llegaría agitando los brazos como un loco. ¡Victoria! 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 Y después te mueres. Y catapuc. Y muerto. Es que hay tres teorías. La que realmente quien llevó esto fue los tales Tespio o Eucles, y que realmente Filipidas fue el que pidió ayuda a Esparta en un principio. Luego la más mítica, que es que Filipides después de la batalla llega a Atenas, avisa. Luego está esto que es muy ficticio, es más legendario, que las mujeres se visten de hoplitas y se suben a la muralla y cuando llegan los persas... te lo iba a preguntar. Y luego está la tercera teoría que también está recogida, lo que pasa que parece ser que los atenienses no les gustó y la echaron porque no... Claro, porque ya no les gustaba que una ciudad que era la que la dominaba en ese momento, que era Esparta, que realmente lo que se encontraron los persas cuando llegaron a las murallas de Atenas después de desembarcar y de la batalla de Maratón, era que en la muralla habían acantonado 2000 espartanos, que eso es la que se ha desechado, pero porque se ha desechado por los atenienses, de que Esparta realmente sí envió ayuda,
Solamente, pero no para luchar en maratón, sino para Para defender defender la ciudad, porque los espartanos no pueden luchar porque estaban en la Carnea. Sí, Me quedo con la versión de que llegó, se murió. es que es la más épica. Pero está bien que la mencionemos todas porque Sí, es claro, más profesional. claro. Más profesional. Para que la gente opine y diga, pues no, a mí no me gusta esa versión. Yo creo que recorrió 200 y pico kilómetros más. Eso ya depende de la fuente, porque incluso en esa época, ya te digo, porque los atenienses incluso desecharon la versión de que Esparta envió para defender a Atenas 2000 hombres. Incluso durante la época romana, cuando se empieza a recopilar toda la historia de la antigüedad, se irían hasta ellos. Bueno, Iba a ser cortito. iba a ser cortito. Ha estado guay. A mí Sí, me ha sí, sí. gustado. Es que nos enrollamos como persianas. Y mira que otras veces, me acuerdo pues, para el que hicimos primero de la cerveza, me hice como 10 páginas de apuntes y aquí me he hecho 3. Y se me ha ido. Se te De ha las ido manos. la perola. Se me ha ido. Nah, pero eso es bueno. La semi-improvisación. Eso está guay. El siguiente episodio será como una extensión de esta. Hablaremos de lo mismo, pero en términos más generales, ¿no? Lo que es la guerra griega. ¿Cómo sería todo lo que abarca La una fisiología guerra? de un hoplita en De la... todo, de todo, de todo. Hablaremos de todo. Yo quiero ahí profundizar en el tema porque me encanta. Además, no hay muchas fuentes de información. ¿No? De hecho, Estamos aquí sacando muchas conclusiones de más o menos lo que sabemos ya. ujú. Y me interesa mucho profundizar. Es más, una cosa que me has comentado mientras estábamos preparando todo esto, que habías visto que había un libro de la fisiología en época clásica Sí. y que el propio autor que sacó el libro el año pasado decía... Un crítico. Ah, el Decía crítico. que era muy raro ver que salía a ensayos de este tipo, ¿no? Hablando de la anatomía y fisiología clásicas, porque no era un tema muy tocado, o bien porque es muy difícil encontrar fuentes, o bien porque no interesa mucho. Yo creo que más que difícil de encontrar fuentes, yo diría restos, porque hay que tener en cuenta que en esta época los griegos quemaban a sus muertos. Si no hay restos óseos con los que extraer información de cómo era ese individuo, no se puede decir así como así. Sí, es difícil de deducir. Es difícil deducir, claro, necesitas que, por ejemplo, yo que sé, en alguna batalla se hayan dejado a alguien que no hayan enterrado por lo que sea, ver si encontramos a alguien que haya estudiado esos huesos de ese individuo, algún artículo y pues a partir No, de ahí no vamos a ir nosotros a Grecia a buscar huesos. vamos a ir a Mantinea o a Leuctea y a excavar a ver si encontramos algún oplita muerto que se le haya olvidado vamos a buscar enterrarlo. oplitas. Oplita muerto y ya ir a un laboratorio. Mira estos huesos, ¿qué se saca de aquí? Qué bueno, sí. Pues yo creo que así está bien, ¿no? Sí, yo lo dejaría por aquí. Veremos a ver en el siguiente qué contamos. Ay, estoy satisfecha. Bueno, chicos, que tengáis una muy buena semana. Ujú. Estamos Esto grabando domingo. lo estamos grabando domingo, pero lo subiré el lunes. Que tengáis buena semana, que sea productiva, que sea feliz y que no paséis mucho frío, que parece que está entrando el fresquete. Hasta luego. Adiós.